Listo, ¿eh? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces comentábamos que nos quedamos que la enfermedad infecciosa hicimos tener inmunología positiva y clínica positiva, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo conozcamos desde ahorita. Otra cosa importante también son los puntos clave en el desarrollo de la infección. Sabemos que depende mucho del microorganismo y también depende mucho del huésped, la producción de ciertos signos y síntomas y sobre todo la estimulación del sistema inmune. Del microorganismo tenemos aquí algunos factores puntuales como es la adherencia, la multiplicación, la evasión del sistema inmune y la diseminación para producir la infección como tal. Y en nuestra respuesta inmune, pues sabemos que a grosso modo tenemos una respuesta innata y una respuesta adaptativa. Entonces, partiendo de ahí, podemos más o menos predecir cuando un microorganismo va a producir una infección, qué tipo de infección va a producir, signos y síntomas, qué espero en los exámenes de laboratorio, en los exámenes de microbiología, en los exámenes de radiología. Entonces, por ejemplo, esto es un caso hipotético, aquí es una neumonía comunitaria, una neumonía lobar, que habitualmente la neumonía lobar es producida por un microbio llamado Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Es un microbio que habitualmente se adhiere en el aparato respiratorio superior, se multiplica si existen los medios adecuados, después por la misma respiración del paciente se va a su pulmón, evade el sistema inmune local, que son básicamente las inmunoglobulinas tipo A, secretoras, se reproduce y ocasiona el cuadro neumónico después de que después de que hay una cantidad suficiente de microbio. Posteriormente puede producir una diseminación o el famoso síndrome de Austrian, que traduce más o menos infección a diferentes organismos en diferentes sitios del cuerpo humano. Entonces, de inmunología, ¿qué recordar? Pues que tenemos barreras naturales, tenemos la inmunidad innata, que habitualmente y predominantemente es por neutrófilos y macrófagos. Entonces, si los no tienen leucocitos, candidatos a una infección o pacientes con mucho riesgo para una infección. Y la inmunidad adquirida, que es una inmunidad ya un poquito más robusta, es una inmunidad que habitualmente comenzamos a trabajar y a madurar después de los 2 años de edad. Entonces es importante que recordemos un poquito acerca de cada una de estas, de algunos tipos de inmunidad, qué es lo que hace cada una y cómo nos puede proteger ante cierto tipo de microbios. Porque difieren bacterias, virus y hongos de una inmunidad innata o una inmunidad adquirida. Entonces, ¿cómo se refleja todo esto en el estudio de mi paciente? Bueno, tenemos en general que vaya un microorganismo, va a ser la entrada, va a ser la adherencia y multiplicación, va a ser la infección como tal, vamos a ver factores del microorganismo como la patogenicidad y la virulencia. Depende mucho si es un patógeno primario o un patógeno oportunista. Patógenos primarios son aquellos que no pertenecen a nuestra microbiota normal y que tienen la propiedad de que por sí solos pueden ocasionar, o sea, por sus factores de virulencia, una infección y una enfermedad infecciosa. El patógeno oportunista es un patógeno que de nuestra biota permanente o transitoria, que si encuentra un área de oportunidad, va a producir una infección como tal. Por ejemplo, si los pacientes que usan drogas, si limpian la aguja con la boca y se inyectan después, se pueden llevar una Eikenella corrodens, por ejemplo, de la boca al torrente sanguíneo. Y también incluso hay floras no patógenas, pues que es la microbiota normal, que esa no va a producir muchos problemas. Del otro lado, y aquí es donde yo les pongo que es el agujero negro, ¿verdad? Son factores del huésped, la respuesta inmune, ¿verdad? Esta división que es más que nada práctica, pero que muchas veces no es realista, pues nos sirve para fines didácticos nada más, ¿verdad? Entonces depende de la respuesta inmune, qué es lo que va a pasar con el paciente. Si se va a colonizar, si se va a infectar o va a tener una enfermedad infecciosa localizada o generalizada. Esta es la historia natural de las enfermedades habitualmente. Seguimos una línea de tiempo. Siempre es interesante hacerla con cada uno de los pacientes, ver más que nada el tiempo de evolución de las enfermedades. Literal, como ustedes ven esa flecha, yo lo suelo hacer con mis pacientes, para ver dónde están ubicados en el tiempo.
sabemos que hay una infección o un contacto con un paciente con una enfermedad infecciosa. Después de eso, hay periodos de incubación que son variables dependiendo del patógeno y dependiendo del paciente. Hay una fase prodrómica que habitualmente también es variable de paciente a paciente. Hay una fase de estado, que es cuando el paciente manifiesta los síntomas como tal, y ahí puede haber después muerte o una fase de efervescencia, que puede ser espontánea o atribuida a un tratamiento, y después viene la convalecencia. Esta es una línea de tiempo que va todavía un poquito más allá. Es la línea de tiempo del COVID-19, del SARS-CoV-2, donde ustedes ven que hay una incubación de 14 días más o menos en promedio, hay síntomas de 10 días, hay 3 días sin síntomas y liberamos a nuestro paciente del aislamiento o cuarentena, pero también hay un periodo de contagio, que no lo contemplamos acá, que también debe ser intuitivo para el médico dependiendo de la sospecha clínica que tenga, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo a un paciente, más o menos trato de indagar dónde se encuentra en la línea de tiempo. ¿Para qué? Pues para tomar medidas como tal, ¿verdad? Si está más o menos en el día 3 de la enfermedad, pues sabemos que probablemente todavía pueda contagiar a los demás miembros de la familia, hay que seguir puntualizando las medidas de prevención. Si está ya en la 4ª semana después de COVID, pues ya pasó todo esto, ¿verdad? Entonces ya más relax. En fin, a final de cuentas es importante tener estos conceptos en mente, que sería más que nada la incubación, el periodo de contagio, el periodo de estado de síntomas y el periodo de convalecencia en las enfermedades infecciosas. Acciones ante una infección. Doctor, llegó un paciente con una infección, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? La respuesta depende, ¿verdad? Depende de cada uno de los pacientes. No hay una receta de cocina para todas las infecciones, ¿sí? Pero sí podemos hacer una visita o un abordaje sistematizado para una sospecha de un paciente con una infección. Por ejemplo, pues en la historia clínica debemos de puntualizar y recordar que la fiebre no es igual a infección. También algunos dicen que la fiebre no es igual a deficiencia de ceftriaxona o de antibióticos, ¿sí? La fiebre es una alarma que nos obliga a buscar dónde está el problema, ¿verdad? Imagínense que viven en una casa con 20 ventanas y tienen un sistema de alarma y la alarma es analógicamente ahí como la fiebre, comienza a sonar la alarma y pues no voy a tirar balazos de mi cama, ¿verdad? Tengo que bajarme y investigar cada una de las ventanas para ver dónde está el problema. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Entonces, ¿qué nos interesa en un paciente con una sospecha de infección? Localizar o en su efecto descartar la infección y si se puede y si hay tiempo, ver su etiología. ¿Sí? Hay un infectólogo que trabaja en el Hospital General de Massachusetts, que es el doctor Francisco Martí, que él en sus pases de visita dice, don't cover, discover. O sea, no cubras al paciente con antibióticos o con antimicrobianos, mejor descubre dónde está la infección. Eso es un mantra ahí entre la residencia de infecto porque es importante inculcarlo en las personas, ¿verdad? Que no es peor si cubrimos al paciente y no localizamos la infección. Otra cosa importante, que también suena redundante, pues es el interrogatorio de aparatos y sistemas, que debe ser dirigido para signos y síntomas de las infecciones que el paciente nos diga grosso modo en su padecimiento actual o que intuitivamente el doctor vea por cómo se ve el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, su nombre, 64 años de edad, fiebre, dolor lumbar, náusea y vómito, pues tiene una pielonefritis, ¿verdad? Sí, muy fácil. Sin embargo, al interrogatorio dirigido comenta 3 a 4 cuadros de infecciones que ameritan hospital al año. Tiene diagnóstico de anemia crónica porque el paciente refiere fatiga e hiporexia y tiene fracturas por trauma mínimo en radio y tibia, ¿verdad? Se estudió por nefrología porque tiene elevación de los azuados. Ese paciente tiene un mieloma múltiple hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? Si quieren pueden investigar un poquito acerca de esa patología, enfocándose en las complicaciones infecciosas y van a ver que muchos pacientes llegan así, ¿verdad? Una pregunta que yo suelo hacerle a los pacientes es, ¿tienen historia de infecciones graves? ¿Lo han hospitalizado alguna vez por una infección? ¿Una corta estancia en urgencias? ¿O le han puesto medicamento por la vena para tratar una infección? Si la respuesta es sí, innato o adquirido, algo anda mal, entonces ustedes deben más personas con determinadas enfermedades endémicas, por ejemplo,
Si vienen aquí a Hermosillo un paciente de Finlandia y va al desierto y se hace una estancia ahí de geología, por ejemplo, y se regresa para allá y pues inicia con fiebre, pues cocción de micosis, ¿verdad? Tal lo que pescó por acá. Otra es la ingesta de agua o alimentos sospechosos, sobre todo alimentos de consumo en la vía pública. O sea, aquí tenemos las infecciones entéricas por salmonela, las cuales son los prototipos. La otra es la historia ocupacional y el contacto con animales. Aquí las enfermedades zoonóticas, que tenemos la riqueza aquí como ejemplo. Tenemos prácticas sexuales de riesgo en relación con la adquisición de enfermedades, de transmisión sexual, como es el VIH. Uso de tóxicos, por ejemplo, las drogas parenterales, transfusiones previas por enfermedades virales o paludismo como tal. Es raro, pero sí lo podemos ver. Otra es la exposición a vectores, insectos o artrópodos unido a la estación y el lugar geográfico de la posible picadura. Por ejemplo, aquí tenemos algunas enfermedades como la riqueza, el Lyme, sobre todo en el norte de los Estados Unidos, y el paludismo, sobre todo en Asia y en algunos estados de nuestra república. Y el otro es el contacto con personas enfermas, como es el famoso COMBE, que es el Community Bacillus Exposure, que a eso se refiere el COMBE, como exposición comunitaria al bacilo, la tuberculosis en este caso, ¿verdad? Entonces, son datos puntuales que debemos de recordar cuando interrogamos a un paciente con una posible enfermedad infecciosa. Los factores generales pues, son edades extremas de la vida, menores de 5 años, arriba de 60 años, aguas porque los pacientes no tienen buena inmunidad adaptativa, entonces se pueden infectar más. Enfermedades crónicas subyacentes, sobre todo la diabetes mellitus. Pueden indagar un poquito más acerca de la diabetes mellitus y las infecciones, en cómo esos pacientes están hiperinflamados per se y pueden tener complicaciones graves asociadas a la hiperinflamación que atribuye la diabetes como tal. Medicaciones previas que incluyen inmunosupresores y antibióticos. Alcoholismo, el alcoholismo rompe el hígado en poca o en mucha cuantía, ¿sí? No es nada sano beber alcohol. Entonces sabemos que cuando el hígado se echa a perder, ahí tenemos unas células muy especiales para protegernos sobre todo contra bacterias intracelulares o hongos o virus que se llaman células de Kupfer, y cuando nuestras células de Kupfer se van, aguas, tenemos mucho problema para tenemos mucha facilidad para adquirir infecciones graves que se tienden a diseminar. Entonces hay que indagar un poquito acerca de eso, ¿sí? Y aquí también le recalco, un alcoholismo, es importante que repasen el término de alcoholismo, que es una adicción, es importante que la repasen, pero sobre todo ver cuántas unidades de alcohol contribuyen a un riesgo puntual de una enfermedad hepática crónica y por ende, pues, a complicaciones infecciosas. La otra son procedimientos invasivos previos, como la hemodiálisis, que deja expuesto al paciente de un lugar no estéril, que es el ambiente, un lugar estéril, que es el torrente sanguíneo. Cateterismo vascular, si al paciente se le puso algún dispositivo intracardíaco, un stent, un Platzer, una prótesis, qué sé yo. Prótesis metálicas, endoscopías previas, etcétera, que todo esto contribuye a poder meter algún microorganismo, sea oportunista o sea patógeno primario, al organismo del paciente. La exploración física, pues habitualmente la exploración física debe ser dirigida, ¿sí? Habitualmente en infectología lo que yo más me ubico es a las áreas donde puedo palpar y puedo explorar el sistema fagocítico mononuclear del paciente, o sea, las fauces, la cavidad oral, los ganglios donde se puedan palpar en las ingles, los epicloqueares, los ganglios en las cervicales. Es importante que los busquemos, los ganglios axilares, por ejemplo, sobre todo en las mujeres. Es importante revisarlos. ¿Por qué? Porque sabemos que los relevos ganglionares sirven para tener reservorios de bacterias que pueden darnos un diagnóstico puntual. La piel y anexos, pues por aquí está las islas blancas o las islas de arena blanca en un mar rojo, que es el dengue. Lo vemos también aquí, las adenopatías que pueden ser muy inespecíficas, pero en el contexto adecuado nos pueden dar un diagnóstico, un buen sitio para toma de muestras. Fondo de ojo, que también ya cada vez lo hacemos menos, pero también nos puede dar pistas para algún diagnóstico puntual, sobre todo en el contexto adecuado. ¿Qué factores considerar? Pues otra vez, el tipo de paciente, qué tipo de paciente estoy, qué tipo de paciente tengo enfrente desde el punto de vista inmunológico, un paciente inmunosenescente, un paciente inmunocompetente, un paciente inmunocomprometido, un paciente inmunomodulado, un tipo de síndrome clínico, el tipo de síndrome clínico, localización y gravedad,
la probable etiología, qué pruebas complementarias voy a solicitar y cómo las voy a interpretar y cuál es el mejor tratamiento en base a la evidencia científica para el paciente que tengo enfrente. Es una neumotecnia que también les comento en el hospital. Esto es yo trabajo con esa neumotecnia para fines prácticos y didácticos con los internos, residentes, estudiantes. La neumotécnica básicamente dice gravedad SAFE, ¿sí? El SAFE es un acrónimo. Primero lo tengo que ver si mi paciente está grave, sí o no. Si es sí, primero tengo que dar el tratamiento para soporte de vida y después investigar lo demás. Si es no, me paso al SAFE, que es la S es para síndrome infeccioso, la A es para dónde la adquirió la infección, si en la comunidad, en un medio nosocomial. La F son factores de riesgo para resistencia de algún microorganismo. La E es para extras, que son las insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que comprometen la farmacocinética dinámica de mi tratamiento. Y la última es para la epidemiología local, que tenemos aquí en nuestra comunidad, que puede dar las infecciones que mi paciente tiene. Una viñeta clínica, una mujer de 32 años de edad, sin antecedentes de importancia, 3 días con tos, fiebre, disnea de esfuerzo, esputo amarillo. La expresión física está alerta, cooperadora, tiene un síndrome de condensación basal izquierdo, su presión arterial está bien, poquito taquicárdica, un poquito taquipnéica, fiebre, satura bien, tiene leucocitosis, neutrofilia y el resto está normal. Esta es su radiografía de tórax, que tiene una consolidación en el pulmón, en el tórax izquierdo, y es un cultivo de esputo que tiene estas lesiones como acorcholatadas o umbilicadas, que son características de Streptococcus pneumoniae. La Doctor, paciente no está grave, ¿sí? es que tenemos clase ahorita. Okay, muy bien, entonces la dejamos hasta aquí. Por favor. Nada más por último, doctora, esta es la última diapositiva. Les pido yo que elijan una infección y hagan el acrónimo que les comento y lo discutimos en la siguiente clase en 15 minutos. ¿Sí? Ok, está bien. Bueno, ándale pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta Bye, bye, luego, buenas tardes. bye. Igual.